Jóvenes, en este tutorial vamos a trabajar las fórmulas de una nómina un poco más completa que las que hemos venido trabajando anteriormente. Está con ustedes la instructora Rosa María Oliveros del SENA en el Centro de Biotecnología Agropecuaria Mosquera. Una nómina de pago se calcula mensualmente o quincenalmente según sea el periodo de pago acordado. La empresa debe proceder a liquidar su respectiva nómina para determinar los diferentes conceptos que adeuda al trabajador y que debe descontarle o deducirle. Vamos a trabajar con un formato de nómina que ya está digitado, que tiene los nombres de los empleados, el sueldo básico, los días que trabajaron y todas las casillas donde vamos a calcular nuestra nómina. Tenemos una segunda hoja en ese mismo libro que se llama nómina 3, donde vamos a calcular las horas extras de los trabajadores. Y tenemos otro formato para calcular la retención en la fuente. Yo voy a agregarle el título a la hoja para saber qué estamos calculando en este caso. Y voy a hacer lo mismo con la retención en la fuente. Entonces lo que voy a hacer es copiar estas dos filas y con clic derecho las voy a insertar donde yo deseo. Listo, con eso ya sé qué es lo que se va a calcular. Estas líneas imaginarias de cuadrícula yo las puedo ocultar porque no las necesito. Entre las definiciones claves de una nómina tenemos que primero vamos a trabajar con uno que es el sueldo básico. Es una remuneración asignada a un individuo por el desempeño de un cargo o servicio profesional mediante retribución fija. Es el que ya tenemos. El básico, en este caso, es el pago que recibe el trabajador dependiendo de los días laborados en el mes, que es el que vamos a calcular. La fórmula para el básico yo la voy a encontrar en un documento que está previamente elaborado, que es el que los aprendices normalmente tienen. Fórmulas para la nómina 3. Entonces, voy a calcular el básico. Voy a tomar el salario básico por los días entre paréntesis y lo voy a dividir entre los 30 días que tiene el mes. Entonces, en mi formato de nómina empiezo a hacer esa fórmula que ya hemos trabajado con anterioridad. Sueldo básico por los días que la persona trabajó, cierro paréntesis y lo divido entre los 30 días que tiene el mes. Pulso Enter y arrastro mi fórmula y con eso ya tengo el básico del mes según los días que trabajó cada persona. Si trabajó los 30 días completos, tiene el mismo sueldo básico. Si trabajó menos días, pues va a tener menos que el sueldo básico. Vamos a calcular las horas extras. Resulta que para las horas extras hay una hojita aparte, donde nosotros vamos a hacer todas esas fórmulas y cuando ya lo hayamos terminado, pasamos con fórmula la información a la nómina. Entonces, antes de trabajar acá, voy a pasarme a la hoja 2, donde tengo las fórmulas para las horas extras, y allí voy a trabajar. Resulta que, como ya tengo los nombres o cargos digitados en la nómina, los voy a traer hacia este lugar con una fórmula. Observemos entonces que dice que lo puedo llamar con fórmula desde la hoja de nómina. Entonces coloco el igual, me voy para la hoja de nómina, hago clic en el primer nombre, observemos cómo queda nuestra fórmula. Queda con unas comillas simples y un signo de admiración para saber que lo estamos trayendo de otra hoja. Pulso Enter
y automáticamente ahí me van quedando mis nombres al arrastrar ese formato. Listo, me queda hasta el total administración, que es el que debo sumar aquí al final. Entonces, ahora voy a calcular la fórmula que sigue, sueldo básico. También está digitado, lo voy a traer de la hoja de nómina, es igual, nómina fórmula, hago clic en el sueldo básico, que es de 8 en este caso, pulso Enter, y allí me traigo el sueldo básico de todos los trabajadores. Bueno, voy a empezar a calcular estas fórmulas. Entonces me dicen que la hora extra diurna es el 1.25. El sueldo básico lo voy a multiplicar por el número de horas extras diurnas por el recargo, que es 1.25, cierro paréntesis, entre 240 horas laborales que tiene el mes. Yo estas horas extras diurnas las puedo calcular de esta manera, o como lo hicimos en la nómina pasada, que el 240 iba dentro del paréntesis y por fuera iban las horas extras y el recargo. De cualquiera de las dos formas me debe dar lo mismo. Entonces vamos a hacerla de esta manera. Aquí comenzamos. Igual, abro paréntesis, el sueldo básico por el número de horas extras diurnas por el recargo, que en este caso es 1,25, cierro paréntesis, dividido entre las 240 horas que tiene el mes. Pulso Enter, arrastro mi fórmula y allí me va calculando mis horas extras diurnas. Vamos a calcular ahora las horas extras nocturnas con base al otro porcentaje. Bueno, hablando de las definiciones que tenemos, las horas extras son las horas que se trabajan adicionales a las 8 horas diarias o a la jornada pactada entre las partes. Eso es lo que estamos calculando. Y la fórmula es similar, sería otra vez sueldo básico, pero ahora por las horas extras nocturnas por el recargo, que es 1,75, cierro paréntesis, divido entre las 240 horas que tiene el mes. Pulso Enter y arrastro mi fórmula y aquí se va calculando para cada persona. La persona que tiene 0 horas extras, pues le va colocando también 0 pesos. Vamos con el recargo nocturno. Sueldo básico por número de horas de recargo nocturno por el porcentaje de ese recargo nocturno, que es 0,35, cierro paréntesis y lo divido entre las 240 horas que tiene el mes. Arrastro mi fórmula y así voy calculando todo. Sigue dominicales diurnas, sueldo básico por número de horas dominicales diurnas por el recargo, que en este caso es 2.25, cierro paréntesis, dividido 240. Y voy arrastrando y voy organizando la información. Vamos ahora con las dominicales festivas diurnas. Sueldo básico por número de horas dominicales festivas por el porcentaje, estas son las dominicales festivas nocturnas, 2.75, cierro paréntesis, dividido entre 240 horas. Arrastro la fórmula. Ahora voy a hallar el total de las horas extras. Entonces simplemente voy a sumar entre horas extras lo que representa dinero. Entonces sería hora extra diurna más hora extra nocturna más recargo nocturno más dominicales diurnas más dominicales festivas nocturnas. Pulso Enter, arrastro mi fórmula y aquí tengo calculado. Entonces necesito hallar el total administración, que es una sumatoria. Entonces elijo autosuma, pulso Enter
Y voy a hacer lo mismo con cada una de las columnas. Voy a hallar la suma de todo. Listo. Automáticamente me apareció al ladito. Ahora, este valor que me resultó acá es el que yo debo pasar a mi nómina. Entonces me paso para la nómina, voy a las horas extras, coloco igual, hago clic en la hoja 2, que es las horas extras, y voy a dar clic donde dice horas extras, pulso enter, arrastro mi fórmula y aquí ya están calculadas las horas extras. No es necesario que le coloquen este form a las hojas que ustedes estén trabajando, solamente una se llama nómina, otra horas extras y otra rete fuente. Voy entonces a continuar con el auxilio de transporte. El auxilio de transporte tiene por objeto facilitar al empleador llegar a su sitio de labor. Entonces vamos a calcular lo que el empleador le va a dar a sus trabajadores como auxilio de transporte. El auxilio de transporte, según dice acá en nuestras fórmulas, vamos a buscarlo. Auxilio de transporte solamente se le da a las personas que devengan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. En este año 2012, 2 salarios mínimos legales vigentes suman 1.133.400 y este 67.800 es el valor del subsidio de transporte. Entonces vamos a hacer una fórmula condicional y decimos que si el sueldo básico de la persona es menor o igual que 1.133.400, entonces le va a calcular el auxilio de transporte. ¿Y cómo se calcula? 67.800 por los días que la persona trabajó, todo eso entre paréntesis dividido entre los 30 días que tiene el mes. Pero si no cumple la condición, le va a colocar un 0. Entonces vamos a trabajar esa fórmula en este lugar y comienzo con el igual. Pues vamos a trabajar con el auxilio de transporte. Digo que si el sueldo básico, debo empezar con el sí. Le doy doble clic para que me salga el paréntesis. Si el sueldo básico es menor que 1.133.400, entonces le va a calcular el auxilio de transporte. ¿Cómo se le calcula? 67.800 por los días que la persona trabajó, cierro paréntesis, dividido entre los 30 días que tiene el mes. De lo contrario, o si eso no se cumple, le va a colocar un 0. Cierro paréntesis, pulso enter y aquí me apareció el valor y voy a arrastrar la fórmula. A las personas que no le coloca auxilio de transporte es porque están ganando exactamente 1.133.400 o más de ese valor. Entonces vamos a trabajar ahorita con la fórmula de la comisión. Esa comisión es opcional, pero nosotros la vamos a calcular en esta nómina. La comisión es una de las formas de remunerar a un empleado en función de la realización de una determinada actividad. Nos dicen que la fórmula que le vamos a aplicar es el 3% del básico, no del sueldo básico, sino del básico. Entonces, no siempre es el 3%, eso es dependiendo de la entidad. Entonces el básico por 0,03, ahí le estoy sacando el 3%, voy a arrastrar esa fórmula. En el total de vengado yo voy a sumar todo lo que el trabajador va a ganar o tener a favor. Entonces el total de vengado es la totalidad de los ingresos que recibe un empleado como remuneración por su trabajo. Entonces vamos a sumar básico más auxilio de transporte más horas extras más comisión. Entonces empezamos igual. Como se va a repetir la misma operación, no es necesario colocar paréntesis, pero igual si los colocamos tampoco afecta para nada el resultado de la fórmula. Entonces básico
más horas extras, más auxilio de transporte, más comisión. Pulso Enter y arrastramos esa fórmula. Vamos a trabajar ahora salud y pensión. Aportes a salud EPS, que es el 4%, es un dinero que se deduce al trabajador como pago al sistema de salud. La fórmula de la salud sería igual, total de vengado menos auxilio de transporte, cierro paréntesis acá, por el 4%. Aquí voy a hallar una resta y el 4% de esa resta. Entonces, igual, total de vengado, que sería este, menos el auxilio de transporte, cierro paréntesis, por el 0,04, que es el 4%, y arrastro mi fórmula. Ahora voy a hallar la pensión. Aportes a pensión AFP. Dinero que se deduce al trabajador como pago al sistema de pensión. La fórmula para la pensión es la misma que la salud, total de vengado menos auxilio de transporte por el 4%, y debe dar el mismo valor. Total de vengado menos auxilio de transporte, cierro paréntesis, por 0,04. Me dio el mismo valor, arrastro la fórmula. Ahora viene FSP. Aportes al Fondo de Solidaridad Pensional, FSP, es el 1%. Todo trabajador que devengue un sueldo que sea igual o superior a 4 salarios mínimos debe aportar un 1% al Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Cómo es esa fórmula? FSP es el 1%. Miren cómo queda la fórmula, es también un condicional parecido al auxilio de transporte. Digo que sí, el básico más las horas extras de la persona es mayor o igual que 2.266.800. Estos suman 4 salarios mínimos legales vigentes de 2012. Si eso se cumple, entonces va a tomar el total de vengado menos el auxilio de transporte y le va a sacar el 1%. De lo contrario, le va a colocar 0 en el Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, vamos a realizar esa fórmula. Igual si, aquí voy a abrir otro paréntesis. Entonces, si el básico más las horas extras de la persona son mayores o iguales a 2.266.800, entonces va a tomar el total de vengado de esa persona menos el auxilio de transporte, aquí cierro paréntesis, y le va a sacar el 1%, 0,01. Cierro paréntesis, pulso Enter. Perdón, aquí me faltó algo. ¿Por qué me apareció la palabra falso? Porque no le coloqué lo que debe hacer en caso de que eso no se cumpla. Entonces, si se cumple esta condición de que devengue más de 4 salarios mínimos, le saca el 1%. Pero, en caso contrario, no le va a colocar nada, sino un cerito, para que no me aparezca esa palabra falso. Pulso Enter. Y ahora sí, a quien no le va a cobrar Fondo de Solidaridad Pensional, simplemente le coloca un 0, y como tengo este formato de contabilidad, me aparece un menos, que es lo mismo que el 0. Ahorita vamos a hallar o calcular la retefuente. Para la retefuente tenemos una hoja aparte, igual que hicimos con las horas extras. Primero la calculamos y ya por último pasamos el valor a la nómina a través de una fórmula. En la retefuente lo voy a trabajar. Entonces, la retención en la fuente es un impuesto recaudado a los trabajadores por prestación de servicios.
¿Cómo va esa fórmula? Acá están las fórmulas para la retefuente. Vamos a hallar un salario de vengado, salud, pensión y fondo de solidaridad pensional, un exento del 25, una base para retefuente, total VT, porcentaje 19, porcentaje 28 y lo vamos a convertir todo a pesos. Bueno, ¿qué es eso de la retefuente? Es esa, bueno, lo que habíamos dicho acá, es un impuesto que recaudamos a los trabajadores por prestación de servicios, pero entonces no se les recauda a todos, solo a los que cumplen cierta condición. Y aquí tenemos las condiciones. Nosotros vamos a convertir el salario en VTs. Cuando ya lo tengamos en VTs, dependiendo de esas VTs, vamos a aplicar lo siguiente. Si la VT está entre 0 y 95, no se le va a cobrar nada de retención en la fuente. Si esa total VT está entre 95 y 150, se le va a aplicar el porcentaje del 19%. Y si las VT están entre 150 y 300, se le va a aplicar el porcentaje del 28%, que sería esta columna. Si las VT son mayores de 300, entonces no aplica ninguna de las fórmulas. Vamos a mirar cómo calculamos entonces esto. Voy a traer el salario de vengada, voy a hallar el salario de vengada. ¿Cómo lo voy a hallar? Resulta que como en la nómina ya tengo todos los valores, observemos que todo esto viene de la hoja de nómina. Por estas comillas simples y estos signos de admiración, me doy cuenta que lo voy a traer de otra hoja. Todo viene de la nómina. Voy a tomar de la nómina el total de vengado. Le voy a restar el auxilio de transporte y le voy a restar la comisión para que me dé realmente el salario de vengado que me va a servir para calcular la retefuente. Entonces voy a comenzar con esa fórmula. Retefuente sería, coloco, bueno, atención en la fuente, voy a empezar por el nombre o cargo, también lo voy a traer con una fórmula como lo habíamos hecho antes. El salario de vengado es el que vamos a calcular. Entonces, igual, me voy para la nómina. Voy a tomar el total de vengado de la persona, que es este, menos, observemos cómo nos va quedando la fórmula, menos el auxilio de transporte, que es este, menos la comisión. Pulso Enter y ya aquí tengo el salario de vengado de las personas. Ahora voy a calcular AFP, FSP y EPS. Pensión, Fondo de Solidaridad Pensional y Salud. ¿Qué debo hacer acá? Ir a la nómina y tomar pensión, Fondo de Solidaridad Pensional y Salud y sumarlos. Entonces, comenzamos. Coloco igual, me voy a la nómina y voy a tomar pensión más Fondo de Solidaridad Pensional, así está en ceros, lo debo sumar, más Fondo de Solidaridad Pensional, más salud. Aquí no importa el orden, ustedes primero pueden tomar salud, pensión, FSP. En la suma no importa el orden que tomemos las cantidades, solo que tomemos todo lo que necesitamos. Pulso Enter y aquí me quedó la suma de esos tres valores para cada persona. Ahora vamos a hallar el exento 25%. Debo tomar el salario de vengado menos AFP menos FSP y salud por el 0.25%. Esto que está aquí es la fórmula que acabo de hallar. Esto es una sola celdita. Vamos a hacer la fórmula. Exento del 25%. Igual, abro paréntesis, salario de vengado menos esta celda donde está AFP, FSP y EPS sumados, cierro paréntesis por 0.25 que sería
que sería mi 25%. Pulso Enter, aquí está el valor, simplemente lo arrastro. Observemos que resté estas dos primeras celdas entre paréntesis y le saqué el 25%. Ahora voy a hallar la base para la retefuente. El salario de vengado menos el exento. El salario de vengado es este que está calculado acá. Entonces igual, salario de vengado menos exento 25%. Pulso Enter y aquí me van generando los valores. Valor VT. Este valor ya debería estar en mi formato. Voy a buscar en mi formato cuál es el valor de las VTs en la actualidad. Se llama formato nómina 3. El valor de las VTs es 26.049 pesos. Eso debe estar escrito aquí. No hay ninguna fórmula. Arrastro el valor porque necesito utilizar el mismo. Listo, ya tengo el valor de las VT. Ese debía estar desde el principio. Ahora total VT. Total VT. Tomo la base para retefuente que ya la calculé y la divido entre el valor de las VTs. Entonces igual base para retefuente, que es este, dividido entre el valor de las VTs. Aquí tengo el total de las VTs y me dio con decimales. Voy a arrastrar esto. Esta fórmula, este resultado no se debe colocar con formato moneda porque no representa dinero, sino las unidades de VT. Entonces yo voy a darle clic derecho, formato de celda, voy a tomar número sin decimales y tampoco separadores de miles. Le doy a aceptar y ahí me dice el total de las VTs de cada una de las personas. Voy a calcular ahora el porcentaje del 19%. Este porcentaje del 19 solamente aplica para las personas que tienen más de 95 VTs, o sea que a ninguna de estas les aplicaría ese porcentaje, solamente a una de estas dos. ¿Cuál es la fórmula? Es un condicional que dice que sí, y miren que tiene también la función y. Yo utilizo la función y cuando tengo varias condiciones que se deben cumplir por obligación. ¿Cuáles son las que se deben cumplir? Las del rango. Que el total de las VT debe ser mayor que 95 y menor o igual que 150. Es para hallar este rango, entre 95 y 150. Entonces, ¿cómo lo hago? Igual sí y, abro paréntesis, total VT es mayor que 95 y, este punto y coma sería la I, el total de las VTs es menor o igual que 150, entonces halla el 19%. ¿Y cómo se halla? Tomando el total de las VTs menos 95 unidades de VT por 19%, por el valor de la VT, en caso de que sea verdadero, pero si es falso, le coloca 0. Pues vamos a hacer esa fórmula. Igual si y el total de las VTs es mayor que 95 y además el total de las VTs es menor o igual es menor o igual que 150. Aquí cierro el paréntesis porque se acaban las dos condiciones de la I. Entonces, abro paréntesis nuevamente. Si esto se cumple, me va a calcular el 19%. ¿Cómo lo calculamos? Total VT menos 95. Cierro paréntesis. Por
0,19, ahí está el 19%, por el valor de las VTs. Así es como se calcula. De lo contrario, 0. Cierro paréntesis, pulso Enter y aquí está mi fórmula. Solamente le va a aplicar el 19% a la persona que tiene 112 VTs. Si yo reviso la fórmula, miremos cómo quedó. Si y el total de las VTs es mayor que 95 y el total de las VT es menor o igual que 150, entonces toma esas VT, le resta 95, lo multiplica por el 19% y por el valor de una VT. De lo contrario, 0. Ahí está hecha la fórmula. Vamos a hallar ahora el porcentaje del 28%. Aquí está el porcentaje del 28%. Me dicen que sí, aquí también está la condición de la I. ¿Por qué? Porque también hay un rango entre dos valores. El rango es entre 150 y 300 VTs. Entonces me dicen que sí y el total de las VT es mayor que 150 y además el total de las VT es menor o igual que 300, entonces va a calcular el 28% de las VTs. ¿Cómo lo calculamos? Total VT menos 150 entre paréntesis por 0,28 que es el porcentaje por el valor de una VT, cierro todo eso entre paréntesis, más 10 VTs. Aquí se le agregan 10, aquí se le rebajaron 95. En caso contrario, 0. Hagamos esa fórmula. Igual si y el total de las VTs es mayor que 150 y además el total de las VTs es menor o igual que 300, entonces aquí cierro mis dos condiciones de la I. Entonces abro doble paréntesis. Al total de las VTs va a rebajarle 150. A eso que me dé le va a sacar el 28%, sería 0,28. A eso le va a multiplicar el valor de una VT, cierro paréntesis, y a lo que me dé le voy a sumar 10. Si no se cumple esa condición, entonces colóquele 0, cierro paréntesis, pulso Enter, y aquí está el resultado de mi fórmula. Solamente aplica para esta señora Rosa Elena, que tenía 165 VTs. Aquí quedó la fórmula. Si las VTs son mayores que 150 y menores o iguales que 300, aplíquele el porcentaje del 28%. Y en caso contrario, colóquele 0. Ahora voy a convertir eso a pesos. Simplemente voy a sumar los dos porcentajes para saber en dinero cuánto hay que retenerle a las personas. Entonces igual, porcentaje del 19 más porcentaje del 28, pulso Enter, arrastro mi fórmula y solamente dos personas aplican. Debo hallar igual que en las otras el total administración, entonces simplemente autosuma. Como voy a hallarle el total administración a todas estas columnas, simplemente yo arrastro esa fórmula hacia la derecha y ahí me queda ya calculado todo. Este valor lo voy a pasar a la nómina, entonces igual, voy para la retefuente, clic en el primer valor de a pesos, pulso Enter, arrastro la fórmula y aquí ya está calculada la retefuente. Vamos a hallar ahora los préstamos. Los préstamos son deducciones realizadas a los trabajadores por concepto de un préstamo. Eso también es opcional. Eso va dependiendo de la empresa. Entonces, en este caso, nuestra fórmula nos dice que vamos a hallar el 2%. Pasamos a la nómina. Igual, total de vengado
por el 2%, que sería 0,02. Arrastro mi fórmula. Vamos ahora con el fondo de la cooperativa. El fondo de la cooperativa también es opcional y son aportes hechos por los empleados a cooperativas legalmente constituidas. En la fórmula para la cooperativa en este caso sería el 1%. Total devengado por 0,01. Depende también de la empresa, si se cobra o no y de qué manera. Entonces total devengado por 0,01. Pulso Enter y arrastro la fórmula. Embargos. Los embargos son la eliminación de los fondos, por lo general, por orden judicial, del cheque de pago de un empleado para cumplir con ciertas obligaciones financieras. El embargo depende si es por alimentos, por deudas, por cooperativas, etc. Es un porcentaje del total devengado que se aplica solo a los trabajadores que tengan embargos. Nosotros en este caso no vamos a efectuar ningún embargo, entonces vamos a pasar al total de las deducciones. El total de las deducciones son conceptos que por obligación el empleado debe pagar. Las deducciones serían todo lo que está encerrado en este cuadrito. Entonces vamos a sumar allí salud, pensión, fondo de solidaridad pensional, retefuente, préstamos, fondo cooperativa y embargos. Así embargos esté vacío, debemos sumar esa fórmula. Entonces, si yo quiero le puedo colocar un cerito aquí hacia abajo. Y voy a empezar con total deducciones, entonces voy a sumar. Como es la misma fórmula, no es necesario que coloque paréntesis, aunque también yo lo puedo hacer con autosuma si no quiero hacerlo de una en una. Entonces yo puedo escribir igual suma, selecciono todo lo que voy a sumar, salud, pensión, fondo solidaridad pensional, retefuente, préstamos, fondo cooperativa y embargos, cierro paréntesis, pulso enter y ahí está hecha la suma. Ahora vendría el neto a pagar. El neto a pagar es lo que efectivamente recibe el trabajador. Es el resultado de restar las deducciones al total devengado. Esa fórmula ya la hemos trabajado antes. Total devengado menos total deducido. Entonces coloco el igual aquí en la celdita del neto a pagar. Total devengado menos total deducido. Pulso enter y aquí está mi fórmula. Para la firma pues no hay que colocar nada, simplemente cuando la nómina esté completa se imprime y a medida que la persona reciba su pago va firmando y va dejando el soporte de que recibió el dinero. Total administración habíamos dicho que era una autosuma, como todo lo demás también va con autosuma, pues yo puedo arrastrar esta fórmula y aquí ya me quedó el total administración. Total administración. Se suma cada columna que represente dinero, ya lo hicimos. Ahora vamos a calcular la fórmula de la parte inferior. Aportes para fiscales. Son aportes que las empresas deben realizar para las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. La fórmula sería para el SENA, los aportes que le dan al SENA las empresas, es el 2%. Se toma, todo eso se calcula con base del total administración, de la suma que hicimos ahorita al final de cada columna. Sumatoria del total devengado menos sumatoria del auxilio de transporte, todo eso por el 2%. Aquí, SENA. Entonces voy a tomar como base esta última fila que es la que tiene la suma de todo. Entonces empiezo igual.
Abro paréntesis, sumatoria del total de vengado. Aquí está el total de vengado y la sumatoria es esta celda. Sumatoria del total de vengado menos la sumatoria del auxilio de transporte, que es esta. Miren que estamos tomando lo de total administración. Cierro paréntesis por 0,02, que es el 2% que me dicen aquí. Pulso Enter y ahí está calculada mi fórmula. Ahora vamos a hallar los aportes a seguridad social. Aportes, no, qué pena. Me hace falta ICBF y caja de compensación, también debemos darle aportes. ICBF sería también sumatoria del total de vengado menos sumatoria del auxilio de transporte por el 3%. Pues igual, abro paréntesis, sumatoria del total de vengado menos sumatoria del auxilio de transporte, cierro paréntesis, por 0,03. Caja de compensación es el 4%, también sería lo mismo. De vengado, auxilio de transporte por 0,04, es igual. Sumatoria del total de vengado menos sumatoria del auxilio de transporte por 0,04. Ahora vienen los aportes a seguridad social. Son aportes a salud, pensión y riesgos profesionales que el empleador realiza. Sus aportes a seguridad social también se toman del total administración. Para salud el 8,5%, para pensión el 12% y para riesgos profesionales el 0,522%. Aquí está la forma de hacerlo sin el símbolo del por ciento. Esta es la parte que paga el empleador. Entonces vamos a hacerlo. Igual salud 8,5%. Sumatoria del total de vengado por 0,085. Ese es el 8,5%. Pensión. La pensión también la vamos a tomar el 12% del total de vengado. Es igual, sumatoria del total de vengado por, como es el 12%, 0,12. Riesgos profesionales. Sumatoria del total de vengado por el 0,522%, que sería 0,00522. Es igual, sumatoria del total de vengado por 0,00522. Vamos ahora con las prestaciones sociales. Aportes de provisión de prestaciones sociales. Son dineros adicionales al salario que el empleador debe reconocer al trabajador vinculado mediante contrato de trabajo por sus servicios prestados, cesantías, intereses de cesantías, primas y vacaciones. Entonces, las fórmulas son: para cesantías 8,33%, intereses de cesantías 1%, primas 8,33%, vacaciones 4,16%. Entonces comienzo con las cesantías. Sumatoria del total de vengado por 0,0833. Igual, sumatoria del total de vengado por 0,0833. Pulso Enter. Ahí me dio. Intereses de cesantías. Las cesantías que calculé antes por el 1%. Igual, cesantías por 0,01. Ahí me están dando los valores. Ahora vienen las primas. Sumatoria del total de vengado por el 8,33%, que sería 0,0833. Sería el mismo valor de las cesantías. Entonces, igual,
Sumatoria del total de vengado por 0,0833. Me dio lo mismo que las cesantías. Vacaciones. Sumatoria es el 4,16%. Sumatoria del total de vengado, menos sumatoria del auxilio de transporte, menos sumatoria de las horas extras, menos sumatoria de la comisión, todo eso entre paréntesis, por el 0,0416. Igual, abro paréntesis, sumatoria del total de vengado, menos sumatoria del auxilio de transporte, menos sumatoria de las horas extras, menos sumatoria de la comisión. Cierro paréntesis, todo eso por 0,0416. Pulso Enter, ahí está mi resultado. Ya terminamos entonces con las fórmulas de esta nómina. Muchas gracias por la atención prestada a este tutorial.